Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Qué gusto que nos acompañen el día de hoy. En realidad los 10 años de la fundación se cumplen el 28 de septiembre, pero bueno, por la agenda de los médicos especialistas que nos acompañarán el día de hoy, pues tenía que ser este día la función no es la programación en vivo. Son 10 años que han sido de mucho trabajo, más de adentro hacia afuera. 10 años en donde se ha querido ayudar a todas las personas que tienen una enfermedad inflamatoria intestinal a vivirla como cualquier otra enfermedad. No somos ni más ni menos. La enfermedad tampoco nos define a nosotros, sino simplemente nos acompaña y no va a marcar, y no queremos que marque nuestra vida a positivo o a negativo, sino simplemente es un acompañante que debemos de aceptar en este camino, pero sí debemos de hacer conciencia a nuestro sector de salud, al sector público, conciencia a nuestros familiares, conciencia a nuestros amigos, a la sociedad en general, a los médicos, que no es fácil cuando estamos en crisis vivir con ella. Puede llegar a ser muy dolorosa y sí puede también llegar a afectar la calidad de vida de las personas. Es por eso que se creó esta fundación hace 10 años con el afán o con la intención de ayudar a todas aquellas personas en su camino a que aquellas cosas que a lo mejor en consulta no les van a decir o no les van a comentar, de paciente a paciente, porque vamos en el mismo barco, nos podamos acompañar y podamos compartir experiencias que solo nosotros pues conocemos y entendemos. Y es por eso que queremos conmemorar y celebrar estos 10 años juntos, estos 10 años, como decimos aquí, en familia, 10 años son donde hemos compartido pues muchas risas, muchas alegrías, muchos llantos también, muchas tristezas, duelos, pero pues aquí seguimos. Entonces por ello quiero agradecer a los médicos que nos acompañan el día de hoy, el doctor Cristian Jaramillo, buen día, de Guadalajara, la doctora Francisca Martínez Silva de la Ciudad de México y el doctor Manuel Martínez Vázquez de Monterrey, Nuevo León. Esperemos que pues los tres juntos den como un panorama más actual, ¿no? De lo que ha sido y de lo que es, de lo que fue la enfermedad, ¿no? Hace muchos años, cuando apenas se conocía, y en un futuro, ¿no? O sea, ¿qué nos espera como pacientes o a los niñitos, a los chiquitines que están recién diagnosticados? A lo mejor en 30, 40 años van a ver cosas que nosotros ni nos imaginamos y que apenas los doctores están como vislumbrando. Entonces, sin más palabras, les doy la palabra, les doy las gracias por acompañarme. La verdad es que ha sido un camino donde nos han acompañado a todos los pacientes en lo general y en lo particular a cada uno de sus pacientes, que yo además sé que tienen muchos, ¿no? Gracias por estar aquí y bueno, no sé ustedes cómo se hayan organizado, no sé quién desea primero hablar y eso. Primero las damos. Bueno, muchas gracias, Betty, muchas gracias por la invitación. La verdad es que para mí es un gusto poder contribuir un poquito. Tenemos la fortuna de conocernos hace algunos años y sé de antemano todo el trabajo que has hecho para poder llevar a cabo actividades en favor de los pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal, que has luchado mucho por conseguir objetivos a nivel gubernamental, lo cual es muy bueno. Afortunadamente hay comunicación con la mayor parte de nosotros que es importante que tengan un respaldo médico para cuando así lo requieran. Y sin duda, esto va para mucho más. Eso estábamos comentando hace un momentito. Y por supuesto que estamos abiertos para cualquiera de las preguntas que nos puedan hacer. Bienvenidos a todos y un gusto compartir también con mis compañeros. Cristian, adelante. Buenas tardes a todos. Muchas gracias, Beatriz, por la invitación. Felicidades a la asociación. Les deseo mucho éxito y pues siempre se aprovecho tener pacientes que estén
más capacitados, más empapados de su enfermedad para que tengamos mejores resultados. Entonces, pues está muy bien que exista este tipo de foros y pues aquí estamos para platicar y compartir algunas experiencias y tratar de resolver algunas dudas. Pues muchas gracias por la invitación y muchas gracias a mis amigos por estar aquí también el día de hoy. Pues justo también este año yo cumplo 10 años de gastroenterólogo y la realidad es que si lo ponemos en qué era, al menos para mí, era en el momento en el que yo me estaba graduando, tuve compañeros gastroenterólogos un poco más grandes que yo que me decían, no hagas eso, realmente no hay pacientes, no vas a ver ni nada. Que ahora la cantidad de personas que padecen el diagnóstico se ha incrementado en todo el mundo, no es exclusivo de México, tenemos ventaja en otros lugares donde ocurrió antes. Y el hecho de que haya nacido vivir con CUS y Crohn, pues ayuda mucho, abre el panorama en el país, porque siempre se dice que el inicio es lo difícil y conforme va pasando el tiempo, esa piedra que se plantó como cimiento, pues va a dar paso a muchas piedras, ¿no? Y creo que ahora conforme va pasando el tiempo, la fundación termina siendo una parte fundamental de la comunidad, de tanto médicos como pacientes que colaboramos con la atención de esta enfermedad. Y no sé si existan preguntas, Betty, o si tengas alguna pregunta, si Fran. O sea, ahorita me llegó una, por ejemplo, ¿no? O sea, que viene muy pues ahora sí que al tema, porque dicen desde Argentina, ¿no? Nos están oyendo. Entonces dicen, para un niño de 6 años diagnosticado con colitis ulcerosa hace 5, ¿cuáles son las perspectivas para una buena calidad de vida? Entonces, en general, ¿no? O sea, ¿qué panorama viene para aquellos, o sea, esos chiquitos, esos chiquitines, ¿no? Que están siendo diagnosticados a edades tempranas, una vida con biológico, se puede dejar, no se deja, o sea, qué medicamentos ustedes saben que están o que ya en otros países, ¿no? La EMA o la FDA ya aceptaron que aquí todavía, o sea, bueno, que están aprobados, que aquí todavía no. O sea, ¿qué les espera o qué es el futuro de tratamientos tanto para un niño como para adultos? Porque yo sé que, o sea, a lo mejor si pudieran explicar brevemente cuáles las diferencias generales entre el tratamiento para, ¿no? para un niño y un adulto. Uh-huh. Pues bueno, yo quisiera comentar al respecto que todo depende del estado de este pequeño, de cómo se encuentra en este momento su actividad de la enfermedad, porque a lo mejor tiene un curso muy leve y si está en contacto con su médico y está recibiendo su medicamento, probablemente no impacte de gran manera. En el niño, básicamente una diferencia fundamental es que la cantidad de fármacos que pueden estar aprobados es menor que en los adultos. En los adultos siempre tenemos más cantidad de fármacos disponibles. Por tanto, en ocasiones cuando las cosas se pueden poner difíciles, es más difícil apoyar al niño. No tanto porque sepamos que la medicina provoca un efecto. De hecho, todos los medicamentos que se han probado en adultos terminan siendo aprobados en el paciente pediátrico, pero requieren de un estudio prolongado, requieren de una aprobación, requieren de situaciones que tardan mucho más en pasar en los niños. En cuanto al futuro, yo creo, no sé cómo compartan Fran y Cristian, pero yo creo que el futuro es muy bueno en función de que vienen moléculas de gran valor en cuanto a capacidad de remisión, de inducción a la cicatrización, de la modificación de la calidad de vida, pero que también son muy seguras. Entonces, decir, bueno, una vida en biológico no tiene algo de malo. A final de cuentas nos ayudan. Sí, yo también creo que el futuro y el pronóstico de ese pequeñito va a depender, ya decía Manuel,
del debut de la enfermedad, de la extensión, de las condiciones en las que inició la enfermedad, cómo se controló, con qué se controló. Y creo que la diferencia fundamental radica en que va a tener muchos más años de vida con la enfermedad, a diferencia de cuando empiezan un poco más grandes, porque es cierto que los medicamentos y el estudio en sí mismo de la enfermedad inflamatoria intestinal avanza y avanza favorablemente en muchos sentidos, genético, fármacos, fisiopatología, el mecanismo por el cual la enfermedad se forma, y creo que eso en un futuro nos va a ayudar a que nosotros podamos dirigir más objetiva y personalizada el tratamiento. Eso va a favorecer significativamente que mejore la calidad de vida de cada uno de los pacientes afectados. Si el pequeño ahorita está con remisión, pues seguramente su calidad de vida va a ser la misma que cualquier compañerito de su misma edad. Con respecto a los fármacos, es verdad, afortunadamente se está estudiando mucho al respecto de nuevos mecanismos diferentes a los que hasta hoy tenemos. La cuestión de acceso es un tema diferente, diría yo, pero claro que todos los pacientes eventualmente tendrán la oportunidad de poder tener acceso de alguna manera a nuevos fármacos y a mejor calidad de vida y mejor control de la enfermedad. Yo estoy de acuerdo en relación a que cada día se está haciendo más innovación en cuanto a las terapias, y en este sentido pues es importante recordar, ya que estamos iniciando nuestra plática, que hay terapia convencional, que es con la mayoría con la que se encuentra en remisión los pacientes, y ya si fuera necesario llegar, porque así lo ameritó el paciente, pues existe la terapia biológica, que es donde también se ha ido aumentando un poquito más en cuanto a estudios, y pues que cada día hay más opciones. Entonces yo creo que hay un buen futuro. Por ejemplo, o sea, yo tengo una duda, o sea, la gravedad o el curso que toma la enfermedad no se sabe actualmente por qué es. O sea, si tenemos dos personas que se tratan de la misma manera, a los dos se les diagnostica en el mismo tiempo y se tienen los tratamientos iguales para los dos, los mismos laboratorios, los mismos, ¿no? O sea, se les diagnostica igual y se tiene la manera de tratarlos igual. ¿Por qué a uno es más grave y por qué a otro? O sea, ¿es por genética? ¿Es por alimentación? ¿Es por estrés? ¿Es por...? O sea, eso todavía no se sabe, o sea, es multifactorial y no se sabe, o si se diagnostican al mismo tiempo y los dos se les trata igual y todo, su enfermedad va a ser igual. No sé si me explique. Yo creo que tu pregunta es una pregunta bien importante y yo no tengo una respuesta clara para esa pregunta, pero sí podría decirte que influyen muchas cosas. Si en el mismo contexto hablamos de dos personas diferentes con la misma afectación de la enfermedad, quiere decir que acuérdense que para los pacientes la colitis ulcerosa afecta el intestino grueso o el colon, puede hacer solo un segmento del intestino grueso, la mitad del intestino grueso o todo el intestino grueso, y eso marca diferencia de la presentación de los síntomas y la gravedad de la enfermedad. No quiere decir que el que tenga menos afectado necesariamente va a estar mejor. Y que la enfermedad de Crohn en el contexto de enfermedad inflamatoria intestinal tiene un poco más complicaciones al respecto de la presentación clínica, dependiendo del sitio que afecta, porque aquí sí podemos ver afectada desde la boca hasta el ano, y que dependerá significativamente de la evolución de la enfermedad, que básicamente creo que en lo que llevamos estudiado sí depende mucho del contexto personalizado, en parte la genética, de la expresión de vías de inflamación por cada uno de los pacientes, porque todos expresan vías inflamatorias predominantemente diferentes. Algunos tienen una vía inflamatoria más expresada que otra, y eso puede ser que confiera la gravedad de los síntomas y la severidad de la enfermedad, entre muchos otros factores. Hoy se sabe que la dieta no es que directamente empeore o mejore la enfermedad, pero sí que algunos alimentos pueden favorecer los síntomas, como la formación de gases o la inflamación.
Y el estrés también sí tiene un papel importante en poder agudizar la enfermedad. Entonces creo que sí el contexto, evaluar a un paciente en un contexto individual es lo que hace la diferencia, fundamentalmente. Qué bueno que tocas ese tema ahorita, porque justo nos preguntamos muchas personas siempre, ¿no? O sea, en el sentido, y es un poquito a lo mejor cuestión de perspectiva de parte de ustedes como especialistas, o sea, ¿por qué si hay varias personas en remisión, unos siguen diciendo que tienen síntomas y hay quienes no, ¿no? Y sí están en remisión clínica, o sea, su calprotectina a lo mejor está menor de 100, por ejemplo, ¿no? Por decir algo, y hay personas que siguen diciendo que tienen síntomas, que tienen dolor, que tienen cansancio, que tienen un poco de diarrea, que tienen dolor también en las articulaciones, y hay personas que dicen, ya estoy en remisión y lo siento, ¿no? Porque ya no me siento enferma con síntomas. O sea, ¿por qué a unos aún en remisión pues algo se les manifiesta, se siguen ¿no? quejando de algo, que sigue habiendo algo, y hay otros que no? O sea, ¿a qué se debe? O sea, esas diferencias también. Esa es buenísima, porque ahí viene el punto muy importante de cuando una persona tiene el diagnóstico y dice, tengo Crohn, entonces todos los pacientes con Crohn son igual a mí y yo soy igual a todos. Falso. Van desde aspectos de actividad inflamatoria residual hasta lo que uno quiere, lo que uno espera, que esos son los llamados Patient-Related Outcomes, que son los PROS, que es un concepto que todas las personas que estén viendo deben de incorporar. Y para fines prácticos es qué es lo que yo quiero, qué es lo que yo busco cuando he tenido la enfermedad y lo he perdido. Como digo un ejemplo, un paciente que iba bastante bien, pero siempre decía, pues estoy más o menos. Digo, bueno, ¿qué te falta? ¿Qué necesitas extra? Dices que yo iba a escalar. Ya no puedo ir a escalar. Bueno, ¿quién te dijo que no puedes ir a escalar? No, pues es que me duele la mano. Cuando escalo y antes no me dolía, y bueno, lo revisamos, ya tenía actividad articular. Ese tipo de cosas de qué es lo que quiero también modifican mucho el decir que un paciente está bien o está mal, por simples actividades que las vemos muy simples, pero pues lo son todo para la vida de la persona. Ahí el principio fundamental es partir y decir, bueno, ¿esa actividad realmente inflamatoria o esta persona está teniendo un proceso familiar que le condiciona ansiedad o un proceso laboral que le condiciona depresión o tiene síntomas de sobreposición, como por ejemplo, tiene síntomas más de gastritis, pero no tiene nada que ver con su colitis o con su enfermedad de Crohn? Es decir, puede haber otras sobreposiciones que están afectando a la persona y que también las tenemos que tomar en cuenta, y que no todo es tener una calprotectina negativa o no todo es tener una endoscopía normal, sino que hay otros aspectos, y ahí viene ese concepto que de nuevo les menciono, que son los PROS, los objetivos del paciente, de la persona, que son diferentes a los objetivos que tenemos los médicos. Y a veces no nos alcanzamos a comunicar y ahí puede haber también problemas, ¿verdad? Pues sí, otra pregunta, por ejemplo, ahorita voy a dar lectura a varias, ¿no? Pero, o sea, en este contexto de que hay, digo, que todos somos diferentes y por lo mismo, o sea, tanto el Crohn como la colitis ulcerosa o inclusive la inespecífica, ¿no? Se manifiestan muy, ahora sí que diferente en cada persona. O sea, se puede decir que una persona en remisión puede dejar su tratamiento de base. O sea, y eso que mencionabas de que se sobreponen enfermedades, o sea, a lo mejor yo tengo colitis ulcerosa, pero a lo mejor también tengo síndrome de intestino irritable. Entonces, ¿cómo sé qué enfermedad es la que me está dando lata en qué momento? Sí, o sea, cómo eso ya depende de nosotros como pacientes, que nos tenemos que conocer, o sea, muy bien, con ayuda de ustedes y de los laboratorios que nos manden. Y el tratamiento de base, si estoy en remisión, ¿así se queda por siempre o se puede ir
varían, o sea, yo me imagino que varían, ¿no? Pero hay personas y hay pacientes que dicen, ya no tomo nada. O sea, ¿qué les dirían a esos pacientes de que es que ya estoy en remisión, ya no necesito tratamiento y ya me lo quité? ¿No? O sea, porque ya me di cuenta que ya no tengo síntomas. O sea, porque a nadie le gusta o no nos gusta estar tomando o imaginar y pensar que vamos a tomar medicina de por vida. Entonces, hay un mosquito. ¿Cómo, qué aconsejan, no? O sea, ¿qué panorama o qué nos dicen acerca de eso? No sé, miren, yo en ese punto yo les quisiera compartir una diapositiva, no sé si se pueda aquí. Bueno, por principio de cuentas, y creo que todos estamos de acuerdo, la medicina no se puede suspender y si la suspendemos tenemos un riesgo, que ese riesgo lo tenemos que asumir. Y el riesgo, después de retirar, por ejemplo, un biológico, equivale más o menos a un 50% de las personas que van a tener actividad dentro del primer año. ¿Y qué implica eso? Pues que la persona que va a perder el efecto en el primer año puede ser que ya diga, bueno, es que ya me quiero tomar ahora sí la medicina. Y le digamos, ya no funciona. Entonces, ya no pudimos con la medicina y tenemos que ir a una cirugía, por ejemplo. Lo de suspender la medicina es esta analogía que todos conocemos más fácil. Es el diabético que si le quitamos la pastilla de la diabetes, se le sube la glucosa, o el hipertenso que si le quitamos la pastilla de la hipertensión se le va a subir la presión y le va a dar algo. Bueno, son enfermedades crónicas progresivas, igual pasa con la enfermedad inflamatoria. Entonces es mejor tener un control estricto y yo tomar el control como paciente y decir, me tomo mi medicina y mi perro rabioso está controlado, a decir, bueno, vamos a soltarlo para ver qué me pasa. Que esa es una parte muy sencilla de entender cuando lo vemos, pues es un perro rabioso y me va a atacar. Si yo lo suelto, definitivamente que no se va a costar a que le acaricie la panza. Y otro concepto muy fundamental que también se debe de incorporar como pacientes y que lo hacemos nosotros en la consulta es que tenemos objetivos, por ejemplo, mejorar los síntomas, que nos importa cuando somos pacientes, que lleguemos a la remisión clínica, es decir, me siento perfecto, pero luego que no tengamos esteroides y que como médicos nosotros podamos ver una cicatrización endoscópica. Y yo aquí le pregunto a las personas que estén escuchándonos, ¿cuántos de ustedes tienen una colonoscopia normal o tienen una calprotectina normal? Olvídense de sentirse bien, olvídense de no tomar esteroides. ¿Cuántos están seguros de que su intestino está cicatrizado? Porque eso no pasa siempre. A veces nos sentimos bien y el intestino entramos y está ulcerado. Y lo más importante, que es el concepto que todos los que atendemos la enfermedad buscamos, es cambiar el curso de la enfermedad. No tener esteroides, no tener síntomas, pero más importante, no tener la necesidad de estar yendo al hospital, de estar recibiendo cambios, ajustes muy severos de medicinas y no tener la necesidad de procedimientos quirúrgicos. Esos puntos son sumamente importantes a la hora de ver el punto de por qué puedo o no dejar la medicina. Porque, pues de que puedo, ¿verdad? Pero es como, nunca lo hagas en casa, ¿verdad? No lo hagas tú solo. Ok, o sea, sí, porque ahorita, por ejemplo, están... Ay, perdón, ¿querías decir algo, Cristian? Sí, Beatriz. Sí, mira, ahí en ese punto, retomándolo, yo creo que en parte si el paciente se encuentra en remisión es porque lleva un adecuado apego a su tratamiento. Entonces, como comentaba el doctor Manuel, yo creo que esa es clave y aunque la dosis sea diferente, una dosis para remisión, a diferencia de una dosis cuando estamos tratando mantenerla, entonces sí es bien importante continuar con ese apego al tratamiento porque si no puede provocar a corto plazo tal vez alguna exacerbación. Ok.
por ejemplo, aquí están igual preguntando, ¿no? Cuando se incluye inmunosupresores, o sea, también tiene que ser de por vida los inmunosupresores es lo que estamos, ¿no? Cuando hay inmunosupresores en el tratamiento, debe tomarse antes y durante la remisión, es decir, es medicamento de por vida, es lo que estábamos diciendo ahorita, ¿no? O sea, habrá que valorar y como dices, nos podemos sentir bien, pero tenemos la prueba de la colonoscopía de que el intestino... Eso estuvo fuerte, o sea. Sí, yo creo que fue muy ilustrativo lo que comentó Manuel al respecto, porque para cada paciente el tratamiento es diferente. Y en el prototipo de tratamiento que les mostró el doctor Manuel hace un momentito menciona que debemos tener objetivos. No solamente los médicos tenemos objetivos para valorar si ya no hay síntomas, si la calprotectina está normal o si la PCR está normal. Lo ideal es que la colonoscopia esté normal y siendo más ambiciosos es que la toma de biopsia sea completamente normal. No se logra en todos los casos desafortunadamente, pero hay casos en los que sí. Y en aquellos pacientes en que logran tener una remisión por muchos años, así como se sugiere que la terapia debe ir en aumento en la potencia de los medicamentos, también en un paciente controlado, en que lo tenemos realmente controlado con colonoscopia normal, incluso con biopsias normales, también podemos plantearnos la posibilidad de que los medicamentos vayan hacia abajo, que yo vaya retirando medicamentos que no son ya necesarios en un momento determinado de remisión prolongada. Los inmunosupresores, la mesalazina, o los biológicos son medicamentos que en el contexto de cada paciente sí son para siempre, que dependiendo del contexto en el que si es un inmunomodulador, por ejemplo, con un biológico y que solo se utilizó para potenciar un biológico, se podría valorar posteriormente el retiro, pero sí hay casos en que el inmunosupresor es el que lo mantiene en remisión, definitivamente es un medicamento que va a tener siempre. O si en el mejor de los casos la mesalazina es el que lo mantiene en remisión, es un medicamento que va a tener siempre. Ok, o sea, aquí también, por ejemplo, nos pregunta un paciente, bueno, que lleva poco, ¿no? O sea, lleva 3 meses y solo se trata con mesalazina. ¿Cómo saber que ha empezado un brote? Eso, pues, es cuestión de irnos conociendo, ¿no? O sea, yo diría, pues es cuestión de irte, o sea, poco a poco conociendo y no tenerle miedo a la enfermedad, o sea, porque luego a veces nos engañamos como pacientes de que no queremos, o sea, ahí están los síntomas, pero no los queremos ver porque no queremos salir al doctor y no queremos que nos den cortisona y los efectos secundarios y también, por ejemplo, respecto a la cortisona, preguntan, o sea, la cortisona se utiliza como un tratamiento constante o solo en casos de apagar la crisis y una vez apagada la crisis se trata con otro tipo de medicamentos o la cortisona sirve para mantener la remisión? Pues ahí, sí, Manuel. Adelante. No, adelante. Bueno, ahí en ese sentido, en relación a la primera pregunta, el paciente pues es el principal monitor. Él debe de saber su número de evacuaciones, las características, si hay presencia de moco, si llega a haber sangre, si se acompañara a lo mejor de fiebre, que son datos que el paciente puede sentir y que incluso lo obligarían a asistir a la consulta médica. Ya entrando con nosotros, ya hay algunas escalas de forma objetiva para valorar si el paciente realmente tiene un brote de la enfermedad y en caso de que sí lo tenga, en base a exámenes de laboratorio, si tenemos acceso a calprotectina, a la PCR, a la BCG, a la misma biometría hemática para saber si existe algún grado de anemia o no, nosotros valoraremos si está activa la enfermedad, si está leve, moderada o severa y en base a eso comentarle si requiere o no algún ajuste en cuanto a su tratamiento. Ok. Aquí, por ejemplo, también están hablando mucho de alimentación, ¿no? O sea, como bien lo explicaste al inicio, Fran, o sea, hay alimentos
que como que no favorecen los síntomas, ¿no? Por la distensión, los gases, pero si vuelven a recalcar, o sea, de que el alimento no causa la enfermedad, o sea, no es porque saliste a comer a la esquina al puesto de tacos, ¿no? O sea, que te dio la enfermedad y que eso no va a hacer que entres en, o sea, si dejas de comer eso, no va a hacer que estés en remisión o te va a activar la enfermedad, ¿o sí? O sea, si comes sano, puedes mantener tu remisión por más tiempo, o si comes todo el tiempo en la calle pura grasa, ¿no? O sea, de las grasas malas, o sea, de cosas fritas y todo, refrescos, alcohol, irritantes, todo eso, ¿puedes activar la enfermedad? Bueno, algo que sí es muy importante es, ya Manuel lo comentaba antes, es que se pueden sobreponer síntomas. Puede ser que un paciente que se encuentra en remisión de la colitis ulcerosa y se salió a comer tacos, puede tener una infección agregada, o sea, cursar con un cuadro de gastroenteritis asociado a un germen infeccioso y que no necesariamente se trate de un brote por colitis ulcerosa, sino más bien una infección intestinal asociada que comió algo que no debía. En definitiva, no hay ningún alimento hasta ahora que empeore o mejore la enfermedad en sí misma, pero sí los alimentos pueden aumentar síntomas, empeorar síntomas y a lo mejor confundir al paciente entre que si el síntoma que se generó por comer inadecuadamente perpetúa los síntomas de un brote agudo de CUSI, por ejemplo. Entonces, es mejor la recomendación de comer sano y continuar comiendo sano, o lo que antes comía, antes de la colitis ulcerosa, que no le generaba molestias. Y con antes comía me refiero a la comida casera, no la comida fuera de casa. Porque los pacientes que ya tienen la enfermedad, yo les digo siempre en la consulta, los medicamentos que les damos están dirigidos a disminuir el proceso inflamatorio de su cuerpo, porque la enfermedad se genera porque sus defensas están producidas en forma exagerada. Nosotros necesitamos con los medicamentos bajar esa defensa exagerada, pero los hacemos susceptibles de infecciones. Y es un riesgo que definitivamente tenemos que correr, tanto la parte médica como definitivamente la parte del paciente. Entonces, creo que la educación en el sentido de orden con su tratamiento, adherencia, que ya decía el doctor Cristian, es súper importante que el paciente mantenga la toma constante sin olvidar sus medicamentos, porque de eso va a depender la remisión. Que la alimentación sea lo más balanceada posible en los lugares más sanos posibles, que es generalmente la casa, y evitar todos aquellos alimentos que puedan generar síntomas. Puede haber sobreposición de cualquier síntoma digestivo en un paciente, porque siguen siendo pacientes como el resto de los demás pacientes, y tener gastritis, como ya decía Manuel, o yo les digo a mis pacientes, es que pueden tener un cuadro de colitis que no es CUSI, sino la colitis normal de cualquier persona en un contexto de estrés, de comida mal o de lo que fuere, los exámenes en la escuela, y no necesariamente ser un brote de colitis ulcerosa. Y en este momento me voy a permitir regresar un poquito a la pregunta anterior, y es que debemos dejar como muy claro en el contexto de los pacientes que los esteroides son el único medicamento que no es deseable tener por mucho tiempo. Lo ideal es periodos cortos de tiempo para controlar las enfermedades y a empezar a introducir medicamentos que nos van a permitir retirar los esteroides y no volver a usarlos, al menos no de forma temprana. Y si no, entonces sí hay que volver a usarlos de forma temprana, o hay pacientes que desafortunadamente los hay, y muchos que llevan muchos años tomando esteroides. Nuestro primer objetivo, por supuesto, además de controlar la enfermedad, es retirar los esteroides idealmente. Sí, yo quisiera comentar un par de cosas. Una, bueno, ahorita, y también les voy a pedir la opinión ahí a los dos expertos, a Fran y a Cristian, de la pregunta del mexicano, ¿verdad? Le dicen, ¿y cuándo puedo tomar? Pero la dejamos para después. Y de la alimentación, bueno, hay datos que sostienen que el consumo de 4 productos ultraprocesados o industrializados por semana incrementa el riesgo de la enfermedad. Son estudios recientes. Tiene sentido si al diabético le decimos come bien, comas azúcar, el hipertenso no tomes sal, pues en el caso de úlceras en el intestino, pues sí, tenemos que tener un régimen que no sea en base a productos industrializados o ultraprocesados. Ese sería como algo muy práctico.
El tema de los esteroides, bueno, lo usamos de una forma muy sencilla. Si lo usamos es porque tenemos una vía de salida. Nunca nos vamos a meter a un laberinto sin escape a esteroides. Si no tenemos un plan de salida, ahí es cuando es mejor una cirugía. Si dices, bueno, me voy a tomar unos esteroides, pero no voy a usar otra cosa, ahí sí va a haber problemas. Del alcohol, antes de contestar, yo quisiera preguntarle a Cristian y a Fran qué les dicen a sus pacientes cuando les dicen, ¿y cuándo puedo tomar, doctor? A ver, Fran, ¿qué les dice? Mira, yo honestamente es que sí lo hago en el contexto de si están en remisión o no están en remisión. Porque evidentemente el alcohol sí aumenta la sensibilidad de los receptores a nivel del aparato digestivo y causa síntomas independientes a la enfermedad. Si los pacientes están en remisión, sí, me dicen, doctora, va a ser mi cumpleaños y puedo tomarme un whisky, me decía un paciente el otro día, para celebrar el 15 de septiembre. Le dije, pues no, tómese un tequila, ¿no? No les restrinjo en el sentido de si están en remisión. Cuando están con actividad, casi nunca te preguntan si pueden tomar alcohol. La verdad es que cuando están con actividad quieren ya no tener síntomas. Y es como contadito así de su cumpleaños, la Navidad y nada más. No fomento que consuman alcohol. Incluso en algún momento algún paciente me dijo, doctora, este paciente tiene Crohn, ¿qué hay de los cannabinoides, ¿no? Por ejemplo. No los recomiendo porque no hay evidencia que sustente que puedan utilizarse, salvo en casos específicos de enfermedad de Crohn, pero no es algo que recomiende. Y en el mismo contexto diría, por ejemplo, que en casos de colitis ulcerosa que han tenido difícil control, que se exacerbaron después de haber dejado de fumar, sí he hecho una recomendación al respecto de que vuelvan a fumar en el contexto de que puede ser la mejoría, pero en el entendido de que no es la mejor alternativa, ¿no? Qué bueno que tocas ese punto, Fran, del cigarro, porque se me perdió el nombre. Es que están llegando varios comentarios, pero sí había una persona de que decía que qué tan bueno o no era como la nicotina, ¿no? O sea, para la enfermedad. Y acerca de los cannabinoides, o sea, el CBD, también por aquí, se me perdió, pero bueno, o sea, justo era, bueno, Alan Rodea, por ejemplo, o sea, dice que qué poco alentador, ¿no? Es escuchar que hay que tomar medicamento de por vida. Alan dice también, yéndonos otra vez a los esteroides, en lo que encuentro la pregunta del CBD, que cuánto es el tiempo límite para usar los esteroides y en qué tiempo se pueden volver a usar para que no generen daño, ¿no? O sea, entre los lapsos de tiempo donde hay que descansar y cuál es el máximo de tiempo para usar esteroides. Y ahorita busco la de CBD, pero también cuál es su opinión, no nada más del CBD, sino del cúrcuma, jengibre, o sea, estos alimentos antiinflamatorios, bueno, o llamados antiinflamatorios, ¿sí nos ayudan o es más placebo que lo que realmente impacta, ¿no? Yo ahí quisiera comentar más que nada algo que nos impacta mucho, que son los esteroides. Yo replantearía en función de la respuesta tajante de cómo usar los esteroides. Son cursos de 30, 60 días, y es decir, los empiezo y luego veo cómo los quito, ¿verdad? Empiezo a reducir la dosis. Y las guías, tanto las guías americanas como la europea o guías mexicanas, marcan que después de un par de cursos de esteroides, en un año, es necesario tomar otra decisión. Porque el esteroide únicamente induce, pero nunca sostiene. Y yo también le replantearía a Alan su comentario de que es poco alentador. No, hombre, al contrario. Mira, si ya tienes un padecimiento y tienes cómo tratarlo y sabes que lo puedes tratar bien, pues qué mejor solución, ¿no? Porque si nos situamos en muchos más años antes, ni siquiera había medicamentos, no había opciones, no había situaciones que hay que analizar y verlas desde el lado positivo.
Ya ha habido campeones olímpicos debido a la terapia biológica con colitis ulcerosa y con Crohn. Las primeras fueron un par de mujeres que ganaron medalla de oro y plata y tenían colitis ulcerosa y enfermedad de Crohn. Es decir, una persona con los cuidados actuales, si ya me tocó, pues me cuido para estar bien y no lucho contra esa parte porque pues si incluso ha habido campeones olímpicos, bueno, quiere decir que yo puedo también llegar a desarrollar mis capacidades máximas, que ese es el punto. Me trato, me atiendo, soy proactivo respecto a mi cuidado y entonces ejerzo control en lo que yo pueda sobre mi enfermedad. De los productos, bueno, yo siempre les digo a mis pacientes, bueno, a ver, ¿qué quieres meterte? ¿Qué te están vendiendo? O qué traes ahí de producto milagro, ¿verdad? Porque casi siempre viene más como productos comerciales o productos de pirámide. Hay que ser juiciosos y yo lo que hago es los productos que tengan ahí en la oficina, los revisamos en la computadora. Si encontramos algún tipo de estudio, ok, va, mientras que no te haga daño, pero también pasa que nos encontramos estudios y ahí les enseño, mira, la base de datos de Estados Unidos, en PubMed, y tu producto que quieres utilizar únicamente se ha estudiado en ratas, que pasa muy frecuentemente. Ni siquiera estudios en seres humanos, no hay estudios de seguridad. Entonces ahí pues terminamos yéndonos para atrás. Cúrcuma es un producto que sí ha demostrado, pero en ciertas cantidades, en cierta presentación, cierta utilidad, pero para los cursos muy leves. O sea, cúrcuma no va a ayudar al paciente que tiene un curso grave, severo, no le va a hacer nada, no tienen su dinero, porque eso sería únicamente. Y no sé, Cristian y Frank, ¿qué quieran más opinar de cannabis? Ahí los dejo en la controversia y me voy. Yo solamente quería retomar algo del tabaco, Betty, y es que no es que esté recomendado fumar en pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal. Habrá excepciones en colitis ulcerosa, pero es un no rotundo para los pacientes con enfermedad de Crohn. El consumir tabaco en un paciente con enfermedad de Crohn es directamente proporcional a las complicaciones que va a presentar. Entonces, un paciente con enfermedad de Crohn sí debe plantearse desde el momento del diagnóstico si ha sido difícil dejar de fumar, tomar una terapia para poder hacerlo. Es fundamental un paciente con Crohn no fumar. A mí me gustaría hacer un comentario en relación a los esteroides antes de contestar lo de cannabis. Más allá de que ya nos comentaron el tiempo por el que se deben utilizar, la razón es porque hay pues muchos efectos adversos. Entonces por eso no se recomienda como una terapia de mantenimiento. Eso es importante tenerlo en cuenta. Más allá de que los pacientes pues entendemos que logran ver la mejoría, pero si ya incluso se les intenta bajar la dosis e inician los síntomas, pues ya eso los hace ser candidatos a una terapia biológica. Porque si recuerdan, una de las metas que nos comentaba el doctor Martínez, pues es terapia libre de esteroides, sobre todo para evitar este tipo de efectos adversos. Y en relación al cannabis, al menos de lo que yo sé que pues hay muchos estudios, pero realmente no tengo conocimiento de que una guía como tal apoye el recomendarla. No dudo que a lo mejor algún paciente pues tenga algún efecto benéfico a dosis bajas o algo, porque pues también puede quitar molestias o generar cierta tranquilidad, pero al menos avalado por alguna guía todavía no está escrito. ¿Me permiten leerles algunos comentarios? O sea, por ejemplo, Maya Galveston dice que tiene CUSI desde hace 23 años. Abro paréntesis así rápido. El paciente que ustedes tengan con más tiempo de enfermedad, ¿cuántos años tiene con la enfermedad? Yo con CUSI tengo una paciente que tiene 35 años y está en remisión. Y con Crohn puede ser que la más larga tenga 26, 27. Ok, o sea, eso es alentador, ¿no? O sea... Sí. Ajá. No, la expectativa de vida es, con la terapia y los cuidados modernos, es prácticamente igual a la de cualquier persona. Eso era antes, sí había estudios en que la calidad de vida, por ejemplo, una cosa muy sencilla, la jubilación, ocurría en Canadá 14 años antes que el promedio. Y también la mortalidad para enfermedad de Crohn era 14 años antes que el promedio. Y actualmente eso
ajustándonos a los cuidados modernos, cambia. Debe ser normal. Por ejemplo, esta paciente que les comentaba, ¿no? De Maya Galveston, tiene 10 años cerca, ¿no? Sin esteroides, sin crisis grave, y pues como que aconseja justamente eso, que debemos observar nuestra alimentación, ¿no? O sea, ver lo que toleramos, lo que no, o sea, que hasta a veces ella ha sentido que hasta un enjuague bucal, ¿no? Le puede hacer daño, ¿no? Otra paciente, Yolanda Álvarez, pregunta que qué tipo de nutriólogo debe consultar para una dieta balanceada. Las voy a leer y luego, si quieren, como que las vamos ordenando al contestar, ¿no? Eloísa Azul, buenas tardes. En mi familia hay 2 personas, una tiene CUSI y una tiene Crohn. Los 2 empezaron con su sintomatología después de 20 años. Su pregunta es, ¿existe una predisposición genética para desarrollar la enfermedad? Gracias. Naye, ¿qué pasa si una mujer se embaraza estando con actividad? Luego, Angie, ¿la urgencia del baño en algún momento regresa al estar estable? O sea, ¿se normaliza esa urgencia que da, ¿no? de correr al baño? Por ejemplo, aquí están debatiendo justo lo que hablábamos del CBD, ¿no? Dice Wendy Plaza, existen trabajos muy serios del doctor Mechulam en Israel para la actividad inflamatoria solo con el uso de CBD, es decir, sin el componente psicoactivo, ¿no? Leti Martel, ¿cuánto tiempo se debe seguir aplicando el infliximab si no se han visto resultados? O sea, ahí, esa es buena pregunta, o sea, yo la generalizaría. ¿Sí? ¿Cuánto tiempo tarda un biológico más o menos en funcionar? Y si veo, o sea, que le damos de chance para cambiar a otro. O sea, y hablen un poquito de estos cambios, qué tan buenos o no tan buenos. O sea, si tuviéramos un sistema de salud ideal o en nuestro sistema de salud, que digo, pues siendo realistas, a veces hay y a veces no. O sea, ¿cómo hacemos eso, no? Pero bueno, o sea, y el infliximab, ¿no? ¿Cuánto tiempo? Creo que, mi hija tiene 4 años diagnosticada con CUSI, tuvo gemelas hace un par de años. Mi pregunta es que si sus nietas, lo mismo, ¿no? La predisposición genética y ya, más o menos, pues esas son las preguntas que han llegado. Si quieren, lo de los biológicos, o sea, ¿cuándo es el cambio, ¿no? Si es que se debe hacer o no. Y no sé qué otra cosa había, lo de la actividad estando embarazada, o sea, si te embarazas con actividad, y bueno, y si quieren luego les sigo, y la predisposición genética, ¿no? Okay. Uh-huh. Empieza. ¿Quién se anima? Yo contesto la del infliximab. El infliximab, bueno, el infliximab o cualquier terapia se debe de suspender tan pronto el médico haya determinado falla. Aquí la respuesta para la persona que pregunta es, ¿tienes anemia? ¿Tienes una calprotectina fecal elevada? ¿Tienes una proteína C reactiva elevada? O sea, ¿tienes una evidencia o una colonoscopía que ya han demostrado que después de un periodo de inducción de al menos entre 8 y 16 semanas está todo prácticamente igual o no ha existido una mejora? Porque se llama respuesta. Puede haber respuesta, pero no remisión completa. Si ha pasado un periodo así y el medicamento no funciona, aún hay incrementos, entonces podemos declarar una falla y en ese momento hay que cambiarlo. Y hay que cambiarlo de 2 maneras. Si me funcionó el infliximab primero y luego en el tiempo perdió su efecto, entonces pues puedo tomar tal vez otro medicamento tipo anti-TNF, o definitivo que como pacientes tenemos que conocer los medicamentos nuevos, qué medicamentos tenemos en el país que están aprobados, que existen, que son mecanismos diferentes, y tenemos varios. Afortunadamente en el país están disponibles varios, no disponibles en todos los sistemas de salud, pero están ahí. Y son, por ejemplo, el vedolizumab, el ustekinumab, que son medicamentos que terminan siendo una opción muy útil actualmente en todo el mundo, por ejemplo,
ejemplo, utilizarlo en el caso de una falla a infliximab. Pero vamos, no solo el infliximab, sino quien tenga algún medicamento y tenga la duda de que tengo falla o no tengo falla, eso tiene que tener una declaración de falla con un método objetivo, ya sea de sangre, de heces, una endoscopía, pero se tiene que tener algo que nos demuestre realmente, porque viene lo que hemos comentado a lo largo, que puede haber sobreposiciones de otras cosas. Y decir, me siento mal, pero no es una falla, es otra cosa. Yo voy a hablar un poquito de la actividad de las pacientes embarazadas. Es importante recalcar que cualquier persona con enfermedad inflamatoria intestinal puede tener una fertilidad adecuada, embarazarse y tener un curso del embarazo normal como cualquier otra persona, siempre y cuando el embarazo se llegue sin actividad. El tener actividad cuando se detecta el embarazo no necesariamente hace que la paciente se empeore, pero sí tiene un contexto diferente cuando se llega con actividad del embarazo, y es que puede ser que durante todo el embarazo persista con actividad y haya que tomar medidas de tratamiento durante el embarazo que por supuesto se considera no afectar al bebé. Hay condiciones específicas para pacientes mujeres con enfermedad inflamatoria intestinal que pueden disminuir su fertilidad, sobre todo en aquellas pacientes que ya se operaron con colitis ulcerosa, por ejemplo, o que tienen algún otro tipo de cirugía pélvica por enfermedad de Crohn y que pueda generar una concepción más difícil por la formación de cicatrices en la zona de la cirugía. Pero se puede claramente que aun cuando la paciente embarazada llegue con actividad al embarazo, el embarazo llegue a su término en forma adecuada. Tal vez la complicación más esperada en este contexto de que lleguen con actividad al embarazo es que el bebé nazca un poquito antes del tiempo, pero no necesariamente que el curso del embarazo sea muy malo, ¿no? Puede tener su curso como cualquier otra persona sin enfermedad inflamatoria intestinal, se le lleva un seguimiento mucho más estricto que con otra persona con enfermedad inflamatoria intestinal que no esté embarazada, y a lo mejor el desenlace que se ha observado con más frecuencia en estadísticas es que los bebés tienden a nacer prematuros. Muchas gracias, Fran. O sea, digo brevemente porque ya nos estamos acercando como a la hora del final. Hay pacientes, digo, qué suerte que no conozcan cuál es la terapia biológica, ¿no? Pero, o sea, sí brevemente, ¿qué es una terapia biológica, no? O sea, que está en el último, bueno, ustedes saben más. ¿Quién se anima a decir para aquellos que no saben qué es la terapia biológica? Y luego les leo 2, 3 comentarios que están llegando. Y por ejemplo, ¿no? Rubí Hernández dice, me han dicho que a lo mejor soy candidata a la terapia biológica, ¿no? O sea, ¿en qué consiste? Al igual que Alan Rodea, ¿no? ¿Cuál es la terapia biológica? Y por ejemplo, hay otra paciente igual que dice que empezó con biológico y que luego le hicieron su colonoscopía y que estaba perfecto y que ya se lo quitaron y que ya no tuvo que... Gaby, o sea, Gaby dice que a su niña de 11 años con CUSI, ¿no? Empezaban a quitarle medicamentos y empezar con alimentos nuevos. Hace una semana le hicieron una coloscopía para ver si le quitaban la mesalazina y para nuestra sorpresa tiene pequeñas úlceras en el colon descendente y nunca había visto, ¿no? Nunca había tenido ni cuando se le diagnosticó la enfermedad. O sea, ¿por qué pasa eso? Y Dolly Torres es la que dice que efectivamente le suspendieron el biológico, ¿no? Porque estuvo 7 años con infliximab y hasta la fecha sigue en remisión. Y bueno, y si alguna mujer puede disminuir su fertilidad, ¿no? O sea, y bueno, son más o menos lo que ha llegado, porque nos estamos acercando a la hora de terminar, pero si quieren contestar esto de qué es una terapia biológica, ¿no? ¿Qué es una terapia biológica? Ajá. Bueno,
Solamente para hacer un resumen rapidísimo Sí. y poner en contexto para quienes no conocen la terapia biológica, la enfermedad inflamatoria intestinal tiene como escalas de tratamiento, tiene modelos de tratamiento y los modelos de tratamiento van a depender de la presentación de la enfermedad para cada persona, del sitio afectado, la forma en cómo iniciaron la enfermedad, son lo que va a determinar qué medicamento, qué dosis de medicamentos, y si un paciente va a requerir solo mesalazina o un esteroide, un inmunosupresor o una terapia biológica en orden de potencia, les digo yo a los pacientes, esta es la secuencia. La terapia biológica es una terapia con medicamentos de alta tecnología, por ende también de alto costo, disponibles en su mayoría los mecanismos más conocidos en el sector salud, IMSS, ISSSTE y Pemex. Pero la terapia biológica es la terapia que, si lo hablamos coloquialmente, es la que tiene más potencia de control de la enfermedad. Algunos pacientes requieren desde el inicio de la enfermedad biológicos, la mayor parte de los pacientes, como ya decía Cristian, no lo requieren, la mayoría se va a controlar con mesalazina y habrá casos específicos, más o menos un 35-40% de pacientes en cada contexto que puedan requerir un inmunosupresor y o un medicamento biológico. A mí me gustaría comentar también que la terapia biológica es, como mencionaba la doctora Fran, ya por la severidad del paciente o porque no hubo la respuesta que se deseaba con la terapia convencional, que se llegó a requerir este tipo de medicamentos, que por lo regular son medicamentos que pueden ser aplicados vía subcutánea, vía intravenosa, e incluso ya a últimas fechas hay algunos medicamentos que se llaman de terapias de pequeñas moléculas, que no son propiamente biológicos, pero sí son nuevos medicamentos que ya son vía oral. Entonces, ya un poquito hablando también del sistema en cuanto de salud, al menos las instituciones públicas por lo regular, al menos tienen anti-TNF, que son las terapias biológicas más antiguas, con más experiencia y que dan buenos resultados, y cada vez están entrando más tipos de terapias que puede ser desde ustekinumab o vedolizumab. Entonces, sería más o menos de acuerdo a la presentación del paciente que se llega a requerir por severidad del cuadro una terapia biológica, y es importante que cuando un paciente llega a requerir este tipo de tratamiento, previo a esto se tiene que hacer varios exámenes para excluir que tuviera algunas afecciones desde hepatitis B, hepatitis C, tuberculosis, cualquier infección, porque también pueden bajar un poco las defensas y a lo mejor tenían la enfermedad de forma latente, no manifiesta, se da terapia biológica y se puede hacer manifiesta la enfermedad. Entonces sí se requiere todo un protocolo previo a iniciar la terapia biológica, aún a pesar de que sea candidato el paciente. Pues muchísimas gracias, doctora Fran, doctor Cristian. Digo, ha habido un poco más de preguntas, ya son casos un poco más específicos, o sea, la verdad es que no a Gaby con su hijita de 11 años de que no, o sea, de que ha estado bien pero la colonoscopía o sea, son casos ya muy puntuales que, como hemos dicho, o sea, habría que verlos en consulta y ver su historia clínica o sea, personalizada, no se pueden contestar así al aire de manera general. Les agradezco muchísimo el estar aquí. Ojalá y voy a pasar sus datos por si hay, ¿no? O sea, pacientes que quieran tener sus datos. Espero que hayamos cubierto más o menos, pues, o sea, muchos comentarios. Fausto Vázquez, Socorro Fontanel, por ejemplo, preguntan que si tienen consultorio privado. ¿No? O sea, hay doctores que sí, o sea, que hay pacientes que sí tienen, que dan las gracias, Yolanda Álvarez, en fin, yo luego paso sus datos. Muchísimas gracias, y a todos, gracias, y bueno, pues seguimos en este camino, ¿no? Tratando de que la enfermedad se conozca más para tener más opciones, para que nuestro camino sea más fácil y sencillo, al igual que de todos. Gracias y bueno, buenas noches. Buenas noches, gracias. Buenas noches, Gracias a ustedes.